Barra de Opinión presenta. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Entre Tres. Hoy vamos a hablar con uno de los candidatos, precandidatos, presuntos, suspirantes al gobierno de la Ciudad de México, quien es hoy secretario de Educación del gobierno de la Ciudad de México, economista, fue secretario de Finanzas. Mario Delgado, bienvenido a este programa. Gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias por la invitación. Pues yo creo que podríamos empezar, Mario, por tu actual gestión. Digamos, tú tienes una propuesta educativa que tiene, digamos, méritos educativos, según entiendo, pero también lo has explicado en otros foros, es parte de lo que quizá distinga a la Ciudad de México de otras entidades en su mucho más eficaz confrontación con el problema de la violencia. ¿Por qué no empezamos un poco por ahí? ¿Cuál es la propuesta educativa hoy del gobierno de la Ciudad de México? Bueno, para un poco poner quién eres y qué haces. Gracias, Carlos. Bueno, lo que está siguiendo la Ciudad de México, en el caso de los jóvenes, para poner un ejemplo muy concreto, Carlos, que digamos puede servir como diferencia de lo que está pasando a nivel nacional, es que si ves el sistema educativo en su conjunto, la gran fuga que tienes es en educación media superior. Ahí es donde pierdes al gran número de jóvenes. De cada 10 jóvenes que entran a educación media superior, solamente 4 la terminan. Y lo que ves ahora es que los jóvenes están siendo víctimas de toda esta ola de violencia, de adicciones. Víctimas y actores algunos. Sí, son víctimas y victimarios. Desafortunadamente tienes ahora a los jóvenes, a los niños sicarios. Y tienes un dato estremecedor, que la primera causa de muerte entre los 15 y 25 años es el homicidio, lo cual es reflejo de todo esto que estamos hablando. Entonces, ahí hay una propuesta de la ciudad de becar a los jóvenes, de darles un reconocimiento. Tenemos el programa de Prepa Sí, donde hay 200,000 becarios, que además de darles el estímulo económico, los pones a hacer actividades que a ellos les gustan, para formar comunidad. Y cuando yo platico con los jóvenes, la primera respuesta que esperas es que se quedan a estudiar por el estímulo económico, y no es así. Lo primero que te responden la gran mayoría es por las actividades en comunidad, que les permite practicar deporte, tomar clases de pintura, formar una banda de rock, en fin, todo lo que los jóvenes quieran hacer. Y el resultado es contundente. La deserción de este grupo de becarios es de 6%. Es la deserción de Corea, de Alemania, la deserción de Japón. Y es un impacto que tienes en 3 años. Frente a un porcentaje que sería del orden de... Del 57% a nivel nacional. Y en la Ciudad de México, antes de esta intervención, para que fuera más... Estabas como en un 20%, porque sí teníamos menos deserción que el promedio nacional. Entonces, es un programa que ¿Y los que no están en beca, qué promedio de deserción tienen? Deben de seguir en el 20%, pero la buena noticia es que tienes a la gran mayoría becados de preparatorias ¿Cuántos jóvenes están becados por este programa? Debes tener por lo menos al 80%. Entre el Colegio de Bachilleres, la Universidad Nacional, el Politécnico Nacional. Ahora, esto tiene méritos sociales, pero también educativos. ¿Cuáles serían? ¿Qué has encontrado? ¿Qué tanto se han logrado insertar en la universidad que luego se vuelve en sí mismo un problema? No, lo que vamos a tener ahora es una presión mayor por ir a la universidad. Digamos, ya estamos teniendo ahora ya la primera generación de jóvenes que estudiaron los 3 años ya con la beca de Prepa Sí. Lo que nos dice la Universidad Nacional es que en promedio, además, estaban como en 7.2, los jóvenes tienen un promedio mayor, como de 8.3, es decir, si hay un esfuerzo, si hay una respuesta. Pero con 8.3 no entran a la UNAM porque el pase automático acaba desbordando. No, se siguen quedando, ¿A dónde los vas a llevar? Y la Universidad de la Ciudad de México tiene serios problemas de operación, de calidad, de graduación, incluso de espacios, si los quisieras poner todos ahí. ¿Qué vas a hacer con esos chavos? Sin duda que hay un problema de espacios, a pesar de que la cobertura de educación media superior en la Ciudad de México es de 60%, muy superior al nacional. 60% de los de la generación. De la generación, los que quieren entrar. Digamos, hay una cobertura aquí mucho mayor de la que tienes. El promedio nacional es como de 17%. Pero aún así hay muchos jóvenes que se quedan fuera.
porque también llegan muchos jóvenes de otras partes del país a querer ingresar. Pero también hay otro problema, Carlos, que no hemos concebido a la educación media superior como una etapa terminal de la educación. Por eso lo he oído, yo creo que 100 veces en los últimos 15 años. Sí. Se han tratado todo tipo de reformas y parece que nadie le ha acertado. ¿Has hecho algunos cambios en el programa para hacerlo un fin en sí mismo? Tenemos digamos como un programa piloto. Juntamos a las cámaras empresariales, a las empresas más prominentes de la ciudad y les dijimos, a ver, en una sola mesa con las universidades, con el Politécnico, con la Universidad Nacional, con el TEC de Monterrey. Entonces les decíamos a las empresas, ¿qué perfil de los jóvenes necesitan? Egresados de prepa. ¿Qué capacidades necesitan que tengan? ¿Qué conocimientos? ¿Qué habilidades? Y en esa misma mesa, entonces ya las universidades dijeron, ok, entonces vamos a hacer una currícula que responda a eso. Entonces tenemos a los primeros 100 egresados de un curso que diseñaron la UNAM y el Politécnico Nacional bajo los requerimientos de las empresas. Entonces, en teoría es que le aumentes la posibilidad de emplearse de manera exitosa a esos jóvenes. Eso es muy neoliberal, poner el estudiante al servicio del capital. No, pues, mira, lo que quieren los jóvenes es conseguir empleo. Por supuesto que tienes que complementarla pues, con valores humanísticos y demás, formar ciudadanos. Eso no lo puedes perder de vista. Pero los jóvenes quieren conseguir empleo. Por supuesto. Ahora, el gobierno de la Ciudad de México sí tiene a su cargo una institución de educación superior, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Una universidad que, de acuerdo al diagnóstico de quien la encabeza en estos momentos, es un fraude. ¿Cuál es la posición que tienes en relación con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que tiene, digamos, para empezar, un criterio curioso de selección, que es el azar? Es decir, esta idea que uno pensaría que debería ser rectora de una educación superior, que es el mérito, simplemente se deja fuera, no importa el mérito. Así es. Y ahí están los resultados. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué harías tú si eres jefe de gobierno del Distrito Federal con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? Bueno, yo creo que es un proyecto muy importante para la ciudad, porque es la única institución de educación superior pública que se ha creado en muchos años. Entonces estamos hablando de que muchos jóvenes se quedan fuera. Entonces lo que hay que hacer se han creado es muchísimas universidades privadas en los últimos años. Pero esta es pública. Pero ¿dónde está el valor de la universidad? En que efectivamente le cambie la vida a los jóvenes que ingresan ahí. Cosa que es decir, ¿lo está haciendo? Sí, yo creo que actualmente no lo está logrando, porque tienes ¿No sería muy más pocos barato egresados. becarlos para las escuelas privadas que sí están haciendo bien su trabajo? Puede ser que sí, pero yo creo que tenemos que apostarle a la educación pública. ¿Pero yo por creo qué que si es un fraude, como bien dice Chucho? No, a ver, es una institución en formación, lleva apenas 10 años. O sea, ya son 10 años de estudio. Pero a ver, son 10 años, pero son generaciones. Es decir, sí, el tiempo y, digamos, ese periodo de juventud que tuvieron esos estudiantes en una universidad del gobierno de la Ciudad de México no se pueden recuperar. Así es. En ese sentido, si es como dice la actual rectora, un fraude, es un fraude que el gobierno del Distrito Federal en este momento está cometiendo en contra de los jóvenes que dice proteger, que dice cuidar. No, es un asunto muy serio, ¿no? Sí, pero ¿qué tenemos que hacer ahí? A ver, la universidad debe proponerse ser de las mejores instituciones educativas del país. Ahora, ¿cómo lograrlo? Yo noto un debate entrampado, ideológico adentro de la universidad, donde parece que el debate es o formamos ciudadanos con ciertos valores o formamos técnicos que puedan conseguir un empleo, como decía Carlos, muy neoliberal. Yo creo que tiene que ser las dos cosas. Yo creo que la universidad tiene una gran ventaja justamente por todo el contexto que hay en la ciudad, de que están las mejores instituciones de educación superior del país para conformar una oferta educativa muy competitiva en términos técnicos y formar a los mejores pero ciudadanos. Eso es, digamos, esa discusión tan abstracta se concreta en determinaciones específicas. ¿Hay un examen para entrar, sí o no? No, es por sorteo. Bueno, pero eso, ¿tú defiendes y eso va, que siga siendo el sorteo? No, yo lo he dicho públicamente. Bueno. Creo que tiene que ver más. Hay jóvenes que hacen un gran esfuerzo por ganarse un lugar y el azar decide por ellos. Pues sí. Es decir, no les toca. O sea, habría que cambiar eso. Habría que hacer una mezcla entre premiar el esfuerzo de los estudiantes, el mérito,
Y a lo mejor sí otro número de lugares también para aquellos que han tenido distintas oportunidades. Ahora, la lógica como es, para ser más equitativo. la lógica justo es tratar de ser equitativo, porque la idea es que el mérito no mide esfuerzo. O sea, la justificación está que el mérito lo que mide es los privilegios socioeconómicos. Y como no tienen mejor forma, los meten por azar. Pero yo creo que ningún sistema educativo a nivel superior puede hacer otra cosa más que poner mérito. Lo del esfuerzo, lo de las oportunidades está en las primarias y en las secundarias, mismas que el gobierno de la ciudad no tiene, creo yo, porque no ha querido tener. Tú eres el único secretario de Educación que no tienes primarias. Así es. Y bueno, y ahí, bueno, lo que hemos tratado de meter en las primarias que efectivamente controla el gobierno federal todavía, porque aquí no hubo descentralización educativa, cosa que es costosísimo para la Ciudad de México. Digo, podría parecer que estoy diciendo algo al revés, pero no. A la ciudad le cuesta muchísimo no tener el control de su sistema educativo por las oportunidades que Tampoco lo estamos tiene perdiendo. que pagar. Claro, pero no es una gran ventaja esa, Carlos. Te lo digo yo que fui secretario de Finanzas. Pero ¿por Desde qué el punto fiscal hay un gran ahorro, ¿por qué no pero la han- las oportunidades que por pierde qué no la han esta captado? generación de niños es tremenda. ¿Por qué no lo han solicitado de forma consistente, coherente, constante? Carlos, Vaya. la Secretaría de Educación de la Ciudad de México ve la exposición de motivos y por qué se crea esta secretaría, que por cierto la crea Marcelo Ebrard al principio de su administración, es para recibir la educación básica, es para preparar a la ciudad para recibir el control de la administración básica, cosa que no se ha dado. ¿Por qué? Hay distintos incentivos ahí que no, digamos, no se logran alinear para que esto ocurra. Yo creo que no le conviene a la Secretaría de Educación Pública, no lo quiere hacer. Se intentó utilizar pues como un elemento de chantaje contra la ciudad. Acuérdate lo que quiso hacer Fox. Sí, bueno, vamos a hacer la descentralización pero sin recursos, como una forma de, digamos, de tronar a la Ciudad de México. Hasta hace muy poco no conocíamos el monto que se destinaba a la educación básica en la Ciudad de México. Ahora ya afortunadamente lo conocemos. Y el sindicato yo también no estoy seguro qué tanto le convenga o no, qué tanto lo quiera hacer, por el tema de cómo están los equilibrios dentro del propio sindicato. Pero para la ciudad es algo de verdad, algo muy urgente. Y que es un asunto que sí me parece que puede concretarse en la siguiente administración. Es decir, el próximo jefe de gobierno debe tener ya la responsabilidad de la educación básica en el Distrito Federal. Esa sería, digamos, tu expectativa. No, sin duda, porque la ciudad va a otro ritmo. La ciudad tiene otra dinámica que muchas veces no se entiende. Es decir, dentro de la tendencia nacional o dentro de la agenda nacional que tiene la SEP, pues tampoco es tan importante el Distrito Federal. Y nosotros necesitamos ir a otra velocidad. Te pongo un ejemplo. Pusimos computadoras en todas las escuelas de educación básica, primarias y secundarias. Un aula digital conectada a internet de banda ancha. No se utilizan las computadoras. ¿Por qué? Porque no hay un interés de la SEP en promover procesos de enseñanza y aprendizaje vinculados a la tecnología. Cuando en la Ciudad de México los niños deberían estar aprendiendo tecnologías de información, y no solo eso, inglés, combatiendo fenómenos tan urbanos como el de la obesidad, como el de la violencia en las escuelas, el bullying, todos estos temas que te harían una educación distinta. Bueno, lo último, 4 horas de clase. Ridículo. Al igual que el resto del país, los niños toman 4 horas de clase. En una ciudad como esta, Pero en donde las mujeres trabajan, Eso es un problema para las madres de todo el país y para los niños de toda la educación pública. Pero lo que no me queda muy claro es, estoy seguro que si hacemos una encuesta allá afuera, la gente no sabe que el gobierno de la Ciudad de México ha estado pidiendo esa descentralización. Me da la impresión que es una de estas peticiones con poco esfuerzo porque el problema es grande. Si tú lo comparas con otras entidades, Nuevo León pues, paga la mitad de su educación básica, números redondos. La Ciudad de México pues, paga 0 de su educación básica, aunque creo que sí le costaría caro, le cuesta caro no tenerlo, le costaría mucho tenerlo. Y la ciudad trae unas broncas, tú lo conoces mejor que nadie, de presión de gasto y ahora que quitaron la tenencia, pues, presión de ingresos muy seria. pues depende de cómo lo plantees, Carlos. Lo que nosotros hemos dicho es no queremos ser el último caso de una descentralización fallida. Mejor que seamos el primer caso de ver cómo recomponemos este pacto educativo, donde efectivamente hay muchas entidades que después de 10, 15 años de descentralización, lo que se han dado cuenta es que la fórmula bajo la cual se hizo esta descentralización, pues los ha llevado a que estén ahorcados fiscalmente sin la posibilidad
de dar respuesta a cambiar su sistema educativo y ofrecer efectivamente una educación de calidad. Entonces, bueno, vamos a plantearlo distinto. Tenemos que hacer una pausa en este momento, pero me parece que podríamos regresar a ver de qué manera en la Ciudad de México podría haber un planteamiento de enfoque distinto de esta descentralización educativa. Y ahora regresamos para hablar de este asunto. Nos seguimos hablando con Mario Delgado, secretario de Educación del Distrito Federal y aspirante a gobernar la Ciudad de México. Y hablábamos al final del bloque de una oportunidad que tú verías de que desde la Ciudad de México hubiera un replanteamiento de la descentralización educativa que creo que podríamos decir que ya ha generado un consenso de que estuvo mal pensada y que no está produciendo la educación que necesitamos. Y uno de los elementos es, digamos, la base del reparto de competencias entre el centro y las entidades. ¿Por dónde va el replanteamiento que tú considerarías de este asunto? Bueno, primero habría que ver, digamos, la fórmula de distribución de recursos. ¿Para lograr qué? Creo que tenemos que empezar al revés. ¿Qué queremos lograr? Y ahora, aquí en la ciudad, pues necesitas un turno de 8 de la mañana y que los niños salgan 4 o 5 de la tarde, donde coman ahí los niños. Con eso eliminas el tema de la obesidad, que hagan ejercicio, que aprendan inglés, computación, artes, para tener una educación integral. Digo, como los sistemas europeos, no estamos inventando nada. O asiáticos. O asiáticos, donde van, pues en Japón van 8 horas a la escuela. Aquí van 4 horas los niños y el promedio de televisión pues, es 4 horas y media. Es decir, nuestros niños ven más televisión que el tiempo que pasan en la escuela. Entonces, pues sí tenemos que cambiar eso, sobre todo porque esta generación pues le va a tocar competir contra esos niños que están yendo a la escuela 8 horas. En términos de infraestructura no tendríamos ya un gran problema. En términos de infraestructura en la ciudad puedes tener un reordenamiento porque hay, sobre todo en la parte central, infraestructura que se está subutilizando. En la periferia, sobre todo en el sur, en la parte más rural de la ciudad, sí necesitarías construir infraestructura. Pero yo creo que es el paso siguiente que tiene que dar la Ciudad de México. Ha logrado cosas muy importantes en estos 15 años la ciudad. Yo creo que el paso siguiente que va a definir en gran parte el papel que va a jugar esta megaurbe en relación a las otras megaurbes del mundo va a tener que ver con su capital humano, con el nivel educativo de esta generación de jóvenes y de niños. Ahora, eso requiere una relación distinta con el sindicato y una capacidad distinta económica, porque tenemos una de educación de pocas horas, porque el sindicato ha defendido muy bien ese privilegio, y duplicarles el ingreso sería pues, económicamente difícil de procesar. Claro. Entonces, tú quieres ser jefe de gobierno, ¿cómo ves en su conjunto este paquete, que es el paquete que más directamente tienes hoy, pero está vinculado con el paquete que tuviste antes, que fue secretario de Finanzas? Vamos, ¿este une tus banderas de futuro aspirante, futuro candidato a jefe de gobierno? Pues es que si no cambiamos esto, Carlos, pues podemos mejorar muchas cosas en la ciudad, pero se está definiendo. Mira, les digo a las mamás y a los padres de familia, a ver, busquemos en el periódico, todavía hay sección de empleos, por ahí hay que buscarla bien, pero todavía viene por ahí una sección. Busquen un empleo, los mejor remunerados. ¿En cuál no te piden inglés y computación? Pero entonces es un crimen que los niños... Es un crimen que el niño de hoy no esté en inglés. No tenemos más tiempo. Así es. Pero ¿cuál es la propuesta concreta para operarlo política y financieramente? Bueno, primero hay que proponérselo como meta, porque no está en el debate público que se haga esto. O sea, el debate público, y lo vemos actualmente en el Congreso, es cuántos pesos más o menos al tema de la seguridad. Pocas veces se discuten las causas, lo comentamos al principio. El tema de educación también siempre está cuántos pesos más o menos le damos a educación, pero como pesos, no como objetivos de este tipo. Claro, no como qué queremos lograr, por eso decía que tenemos que empezar al revés, qué modelo educativo queremos lograr. Yo creo que es perfectamente factible, sí se puede lograr. Creo que la Ciudad de México se da una gran oportunidad justamente para que esa gran reforma educativa, de la que siempre hablamos y queremos y aspiramos, la empecemos a dar con cosas muy concretas, con cosas muy sencillas.
como las que estemos mencionando. Que Pero- la Ciudad de México tenga su agenda educativa. Pero no es que sencillo. nos- Tener no, 8 horas es complicadísimo. Claro que es complicado, el punto pero que lo- menciona pero se Carlos puede- parece crucial, que creo que en buena medida es donde se atoran las aspiraciones y los buenos deseos, en donde podemos coincidir. Tenemos un factor político imponente, que es el Político sindicato de maestros. y económico. ¿Cuál es el planteamiento frente al sindicato, un actor político electoral relevante, que ha sido un defensor muy eficaz de los intereses de los agremiados, pero no un arquitecto de una reforma educativa como la que necesitamos, ¿no? Yo lo que veo y lo que siento en los maestros digamos, de conocerlos, de tener relación con ellos, es que, digamos, ahora los tenemos como muy subvalorados a los maestros, ¿no? Yo creo que tenemos, y les pasó por encima toda la revolución de las tecnologías de información. Y ahora tenemos que revalorizar al maestro, incentivarlo, reconocerlo, darle capacitación otra vez para que el agarren tema, esto. Mario, no son los maestros, el tema es el sindicato. Yo creo que hay una escapatoria muy demagógica, decir las buenas intenciones y los buenos propósitos de los maestros. Bueno. Podemos hacer aquí homenajes a los maestros en general, pero hay un núcleo de poder que es el sindicato. Sin duda, y se tiene que involucrar, Jesús, si no, no se puede lograr. Sí. Eso está claro. Entonces, pero Ahora, ¿qué quiere decir eso? hay que ver qué incentivos, qué reglas se tendrían que poner Ahora- para que esto funcione. Pero yo creo que es la gran tarea que tenemos como país, y no creo que se puedan seguir poniendo hasta el infinito. Pero incluso- Lo que sí hay que hacer es que involucrar más a la gente, que esto se vuelva un tema de la agenda pública, que no nos conformamos con lo que tenemos, porque también esta es como una de las cosas que no nos deja avanzar. Que a veces pensamos que lo que tenemos, en el tema de educación, como que somos muy conformistas. Sí, bueno, pues fue lo que ya nos tocó. Y las El encuestas tema- incluso nos dicen que hay una satisfacción con el satisfacción. sistema educativo, que es Y eso- quizá de las cosas más preocupantes, ¿no? Y eso ya depende cómo lo preguntes. Los papás sí, obviamente, tienen el deseo de que a sus hijos les vaya mejor. Entonces ya cuando les empieza a plantear, oye, ¿y no te gustaría que tus hijos tuvieran clases de inglés? ¿Sabes o de qué tan le computación? gustan? Que los que pueden lo pagan. Claro. Serán de la educación primaria. Yo conozco pública. familia, Que Carlos, en la Ciudad de México va a ser como el 20%, si tengo el número aproximado. alrededor del 15%. Hace el esfuerzo por trabajar horas extras para tener un ingreso adicional y poderle pero no te- pagar una escuela privada, nada más porque dan inglés y computación. Ahora, en diciembre del año entrante, la Ciudad de México habrá sido gobernada por el PRI, por el PRD, por 15 años. ¿No es un poco raro que en el año 16 la izquierda decida, pues ahora sí vamos a meternos con el tema de la educación primaria, que sería como lo primario, lo primero que habría que estar haciendo? ¿Por qué debería la ciudadanía no solo votar por ti, sino votar otra vez por tu partido, que por lo menos en materia de educación primaria pues, no ha hecho más que poner computadoras? No, no ha hecho más que poner computadoras porque no tenemos el control No, pero es una, del sistema pero esa es una educativo. política. Lo que se está planteando ahora es que necesitamos el control. ¿Por qué? Porque hemos hecho una mejor gestión económica, porque hemos hecho una mejor gestión en seguridad pública, una mejor gestión en política social. ¿Por qué no lo vamos a hacer mejor en el sistema educativo? ¿Por qué no lo han hecho? Claro que lo podemos hacer. ¿Por qué no lo han hecho? No, porque no hemos tenido esa posibilidad. Claro, Carlos, ahí está, claramente. Acuérdate de Fox. No, puede ser una discusión que Pero se... Fox lo que decía recordemos es, de Fox? bueno, le decían, bueno, que la Ciudad de México controle esa educación y que ellos la paguen, no les damos los recursos. Pues no, hay que ver cómo se Eso se plantea. podría haber negociado. Ese era el Hay punto que ver del cómo se partido. plantea ese tema, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los otros temas por los cuales Mario Delgado es una... Pero ¿por qué no nos quedamos un poco en este asunto, digamos, del partido, el PRD, frente a la posibilidad de tener una cuarta reelección después de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard? Ahí, ¿no percibes tú también ya un cierto cansancio del partido, una cierta, digamos, necesidad de refrescar el gobierno de la Ciudad de México con opciones de alternancia? Bueno, hay que ver qué tipo de alternancia, Jesús, porque yo creo que la gente tiene claro que sí ha habido una ruta distinta en la Ciudad de México a lo que se ha seguido a nivel nacional. Y lo ves en la gente que te comenta pues que la ciudad
tal vez el lugar más seguro del país. Lo ves con el número de empresarios que se están viniendo a vivir a la Ciudad de México y no a San Antonio o a otros lugares que se iban antes. Lo ves en el reconocimiento internacional que tiene la ciudad, por ejemplo, sobre su agenda ambiental. Lo ves con números muy fríos. O también lo ves en las encuestas, que hoy podría perder el PRD. Pero digamos, la foto que tienes ahora, donde no hay un candidato del PRD, donde solamente hay un candidato del PRI, pues parece que tiene mucha ventaja. Pero el otro día en una cena le preguntaba a las personas que estaban allí, bueno, a ver, ¿quién estaría dispuesto a que esta ciudad volviera a las estadísticas que teníamos en el último gobierno priista en la capital, donde se robaban más de 180 vehículos al día? Bueno, más de 300 vehículos. Entonces, pero esa encuesta en tu cena no es particularmente relevante para la discusión de la política mexicana. Mira, la gente en las ciudades... Es una anécdota curiosa. Bueno, la gente pero si tú en las haces ciudades... esa perspectiva en las encuestas que menciona Carlos, sí están diciendo en este momento que estarían dispuestos a votar por Beatriz Paredes, que es quien parece que puede ser la candidata del PRI. Bueno, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hacerle un planteamiento también a la ciudadanía. O sea, decir, a partir de lo que se tiene, de los logros que se tiene, que yo creo que son muchos, te iba a dar un dato muy frío. La inversión extranjera directa. Al principio de la administración, alrededor del 55% se quedaba en la Ciudad de México. Ahora tienes que arriba del 70% se está quedando en la Ciudad de México. Los niveles de competitividad de la ciudad, pues ya son el primer lugar. Y no es casualidad, pues es toda la inversión pública que se ha logrado hacer. Ahora, entonces, todo esto que es una gestión económica distinta, una política social pues muy consistente, donde se generan condiciones de equidad para los grupos más vulnerables, una política ambiental pues que tiene un reconocimiento internacional, una política de derechos y libertades que va muy acorde con lo que es la ciudad, pues todo eso yo creo que el ciudadano lo va a poner frente a su elección en el 2012. También va a ver qué propuesta, qué sigue, qué les vamos a decir hacia adelante y hará su evaluación. Ahora, también habría que considerar el otro elemento, porque dentro de la oferta del Partido de la Revolución Democrática serías tú el abanderado más apropiado para encabezarlo. Digamos, tu trayectoria es una trayectoria, digamos, administrativa, burocrática. Tecnocrática. Se te podría catalogar así, como un tecnócrata dentro de un partido con una fobia tecnocrática. ¿No percibes tú una debilidad en tu trayectoria frente a la tradición, la cultura del activismo político del PRD? No, mira, yo lo que veo en caso de que nos decidamos más adelante a competir. ¿Pero a poco no estás decidido ahorita? Yo lo que he dicho es que vamos a ver adelante a ver qué pasa y tomar una decisión. Lo que hemos dicho es que sí estamos preparados para ello a partir de lo que tú estás diciendo. Efectivamente, yo vengo más de una tradición dentro de la administración pública en el gobierno de la ciudad. Me tocó administrar la parte financiera en la crisis económica más importante del país en los últimos 70 años. Y la ciudad logró salir adelante. No tenemos escándalos como el que vemos ahora en Coahuila con el Moreirazo. Aquí se maneja de manera muy transparente la deuda pública, se utiliza para invertir. Tenemos la obra pública más grande de todo el país, que es la línea 12 del metro en los últimos 15 años. Es una respuesta probablemente correcta, pero muy tecnocrática. Eso es lo que le ofreces a la ciudadanía o a tu partido para empezar. Ese es, digamos, tienes que empezar de lo que eres, y lo que yo soy, pues soy eso, un político de convicciones y de resultados. Y esta ciudad también hay que administrarla, ¿eh? Esta ciudad también tienes que administrarla. Sobre todo administrarla. Y hacia el futuro, la ciudad tiene un problema serio en materia financiera, porque estamos en un pacto fiscal muy inequitativo, muy regresivo contra la ciudad, donde la ciudad aporta la gran mayoría de la recaudación federal nacional y cada vez recibe menos a cambio. Entonces, para la ciudad, para mantener su nivel de competitividad, su nivel de inversión en obra pública, sus programas sociales, tiene que seguir haciendo un esfuerzo muy importante. A nivel nacional, digamos, se podría ver una polémica entre distintas versiones de la izquierda que busca la candidatura del PRD. La opción de Andrés Manuel López Obrador, la opción de Marcelo Ebrard.
¿cuál es la disyuntiva que dentro de la izquierda capitalina percibes tú que existe en este momento? En respecto a la candidatura presidencial. La candidatura del gobierno de la Ciudad de México. Es decir, ¿cuáles son la polémica dentro del PRD sobre el rumbo de la ciudad? Yo creo que se ve, a nivel nacional sí se ven rumbos distintos. Okay. ¿Cuáles son los rumbos que dentro del PRD divergen en este momento? Yo creo que hay una convicción de todos los que quieren participar en dar continuidad a lo que ha dado resultado, a lo que ha tenido éxito, que es muy claro, pues es la política social, es la política de derechos y libertades. Lo que puede cambiar un poco es la visión hacia el futuro, es decir, la posibilidad de qué tanto más podemos expandir el tema de los derechos sociales, qué tanto lo podemos equilibrar, por ejemplo, con el tema de la inversión privada en la ciudad, qué tanto más nos vamos por el tema de la educación. Digamos, ahí es donde puedes tener matices distintos, pero fundamentalmente yo creo que hay mucha claridad en el rumbo. La Ciudad de México ha seguido pues una ruta distinta, donde al final del día sabemos que tienes que atacar primero la enorme desigualdad social que tenemos. Pero uno podría ver otra corte. Yo sí veo una disputa, es menos ideológica, es menos de proyecto, pero digamos, estaría la versión administrativa, burocrática, como la queramos llamar, que representarías tú, y la que está como mucho más vinculado a las tribus, al clientelismo, a la repartida de dinero, que en el extremo representa, digamos, Martí Batres, pero que también Alejandra Barrales como presidenta de la Asamblea Legislativa, y que es, digamos, la parte del PRD que a muchos ciudadanos tiene cansado. Hay que ver cómo perdieron Coajimalpa en la elección intermedia y qué vino después, digamos, una administración que se llevó la del PRD hasta los muebles, digamos, una cosa horriblemente violenta de llévense lo que puedan. ¿No hay ahí también una tensión entre esas bases que hacen en parte posible la gobernatura y ganar elecciones, pero que cuando les toca administrar algo lo administran un poco rupestremente? Lo que pasa, Carlos, es que la ciudadanía te va a evaluar por tu administración. Digamos, el PRD tuvo un gran bono democrático y tiene digamos, el gran prestigio de enfocarse en la gente, de invertir en la gente, pero también pues, los ciudadanos evalúan los servicios públicos, la calidad de los servicios, tu día a día con la ciudad, y ahí también necesitas tener una gestión eficiente, es decir, pues no solo tener la convicción de querer hacer algo y de favorecer a los más necesitados, tienes que dar resultados. Pero para dar resultados necesitas ganar elecciones. Claro. Por eso regresamos en un momento más, cómo ganar la elección, si es que eso todavía es posible, pero lo discutiremos un momento más aquí con Mario Delgado. Mario, supongamos que te decides y te lanzas, supongamos que ganas la candidatura. Es una gran, o puede ser una gran responsabilidad, porque si las cosas salen como se están perfilando en Michoacán, que parece que el candidato del PRD está perdiendo espacio, podría ganar el del PRI, o algunos dicen incluso la del PAN, la Ciudad de México sería el único bastión que le quedaría al PRD. O sea, perder la Ciudad de México en ese escenario para el PRD sería catastrófico. Salvo que queramos ver al gobernador del estado de Guerrero como perredista, que es un poco heroico ese salto, no quedaría nadie. Te sientes con la trayectoria, la experiencia, los resultados electorales, nunca has sido candidato hasta donde yo sé, digamos, no es un enorme peso para un perredista, digamos, mucho más probado en la administración que en la contienda electoral. Se ganan así las elecciones en un contexto donde el posible influencia del voto priista a favor de Peña Nieto puede ser muy grande. ¿Cómo vives esa posible responsabilidad que te tocaría? No, como una gran oportunidad, Carlos, porque justamente lo que podemos representar es la renovación de la izquierda. Y en ese sentido se vuelve una gran oportunidad, pero además tienes una gran plataforma, tienes muchos resultados de gobierno. O sea, yo vería el escenario justamente al revés, Carlos. Ahora parece que el PRI, pues imagínate, nos manda
pues una política que yo creo que desde antes de que yo naciera ya contestaba informes de gobierno. Entonces, a la clase, en el 72. No, ya bueno, un poquito en el después. 78, creo. Cuando estaba en la primaria ya contestaba. Pero, a ver, a la ciudadanía de la capital, la más politizada, la más informada, ¿tú crees que se va a echar ese salto hacia atrás? ¿De qué va a depender? Pues de la capacidad de ofrecer una oferta congruente, consistente hacia el futuro, de que efectivamente en la izquierda podamos reconocer lo que hemos logrado, lo que hay que consolidar, pero también dar una perspectiva de renovación, de visión hacia el futuro. Yo no veo que la competencia política pues pueda tener una mejor opción. No lo veo, Carlos, porque a nivel nacional, por ejemplo, no han sabido qué hacer con la ciudad. Mientras que los otros países ya entendieron que las ciudades son los lugares más productivos, más competitivos, donde hay que invertir más, donde son las puntas de lanza de la estrategia de desarrollo nacional, aquí lo que se hace con la ciudad pues, es tratar de asfixiarla fiscalmente, para tratar de ganar en lo económico lo que no se gana en lo político. Entonces, sí necesitamos empujar a la ciudad a nivel nacional, y yo creo que la gente pues va a estar muy consciente de lo que se ha logrado, lo que se tiene, y hacia dónde puede ir hacia adelante. Yo veo con mucho optimismo. Obviamente, el partido pues tiene que hacer su tarea también. Ahora seguimos en las disputas internas cuando pues ya la elección sobre el 12 ya empezó. Entonces, el partido sí tiene que resolver sus procesos internos muy pronto y tiene que marcarse ya la ruta para el 12 para construir el mejor proyecto y que la gente nos vuelva a dar su confianza. Ahora, ¿cómo piensas tú que debe el PRD resolver el problema o el tema de su candidatura? ¿Cómo debe resolverlo? A nivel nacional parece, digamos, ya bastante claro que habrá unas encuestas inminentes de las cuales habrá de salir el nombre del candidato presidencial. En la Ciudad de México supongo que será una réplica de ese proceso. ¿Por dónde? Pues yo creo que justamente pensándolo así, Jesús, pensándolo de cómo queremos llegar al 12, cuál es el escenario que estamos pensarlo como un escenario muy difícil, muy competitivo, y es ¿con qué candidato queremos llegar? Pero ¿cuál va a ser el proceso para decidir eso? La elección es algo que tiene que definir al partido, que tiene que definir el partido. Pero tú no tienes una propuesta concreta que hacerle a tu partido para hacerlo de una manera que potencie las capacidades del partido, a sus candidatos y que limite el peligro de la fractura. Están, digamos, quienes piensan que puede haber como un gran acuerdo derivado del acuerdo nacional. Hay otros que piensan... Pero tú estarías dispuesto a aceptar que Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard decidan el próximo candidato a la jefatura del gobierno del Distrito Federal es este señor y tú acudirías a celebrarlo junto con los dueños del partido? Mira, yo personalmente no creo que se vaya a dar ese escenario, o sea, porque cómo se han resuelto estos temas en la ciudad, pues tienes muchas fuerzas vivas y tienes pues mucha gente que quiere participar dentro del proceso. Yo creo que debería de participar. Pero digamos, la tradición de resolver disputas internas en el PRD es muy desafortunada. Es complicado. Cuando lo abres se vuelve y recientemente tenemos experiencias penosas. Tendría que ver, por supuesto, una conducción nacional ahí sí, muy fuerte, para que no se salga de cauce y pues para que sí se pueda disputar. Yo creo que puede ser interna. ¿O elección abierta? No veo cómo, digamos, sobre todo por otros actores estarían dispuestos a que no hubiera una interna. Puede ser, obviamente, pues por un método de encuesta o puede ser un gran acuerdo. Yo creo que o una combinación de esas tres. Y lo ideal sería, pues, que configuráramos un escenario para el 12 cómo somos más competitivos ahí. Pero este es un territorio, digamos, en esta incertidumbre coloca al PRD en una situación que me parece muy riesgosa. A nivel nacional, pues me parece que hay un acuerdo. A nivel de la Ciudad de México parece que no hay ni siquiera una resolución de cómo se va a conocer el candidato y cómo se van a procesar las diferencias. Y sí me parece que ahí está buena parte del éxito del candidato del PRD, que nazca bien. Exacto. Y es
de alto riesgo el nacimiento del candidato del PRD, ¿no? Si tenemos la renuncia de un ex colaborador de Marcelo Ebrard de manera, digamos, altisonante, en donde hay acusaciones de traición, de deslealtad, etcétera, que me parece que sí colocan una señal de alarma ahí Hablando dentro, de Martí ¿no? Batres, porque con De tanta- Martí Batres, por supuesto. No, pero claro que siempre son difíciles estos procesos, pero yo creo que hay una gran responsabilidad en todos los actores del PRD de la ciudad, que estamos en lo mejor que ha logrado la izquierda en toda su historia, que es lo que tenemos en la Ciudad de Bueno, pues México. son buenísimos Entonces, para quemar. imagínate que algún interés personal Sí. se estuviera poniendo por delante de todo lo que se ha logrado en la ciudad. Pues Desde luego que es el gran yo creo que la patrimonio gran de la mayoría izquierda mexicana. no lo permitiríamos. Ujú. Ahora, el gran tema más vendible del éxito de la ciudad no es lo económico, no es lo educativo, es lo de seguridad. Si uno ve las estadísticas respecto al pasado, respecto al resto del país, en casi todos los delitos habrá algunas excepciones. Sí es una muy buena historia que contar. Claro. Es, digamos, de las pocas historias optimistas que hoy podemos contar de que se puede enfrentar el crimen, sí se puede. Vean la Ciudad de México. Pero la mala noticia para Mario Delgado es que el responsable de esto, que también pareciera que suspira a ser jefe de gobierno, aunque ha sido aún menos claro al respecto, que es el señor procurador, pues tiene una historia muy vendible. ¿Cómo te imaginas en una contienda donde él podría ser uno de los principales contendientes? ¿Cómo puedes vender tú mejor que él lo que es el principal, desde el punto de vista de lo que la ciudad más le importa, activo probablemente de la ciudad, que es la seguridad? Bueno, sin duda que parte del éxito de tener los resultados en seguridad que se tienen ahora, sin duda tiene que ver con el procurador, con el secretario de Seguridad Pública, el doctor Mancera, el doctor Mondragón. Sin duda que tiene que ver con su liderazgo, con su trabajo. Pero la seguridad es parte de una estrategia integral que se tiene en la ciudad, Carlos, que es la inversión en la gente. Sí, imagínate pensar por un momento que no se hubiera hecho el programa de becas que hizo Marcelo Ebrard al principio de la administración, que no se hubiera bajado la deserción que comentábamos al principio. Tendrías por lo menos a 120,000 jóvenes en la calle, con el gran riesgo de las adicciones, de la violencia. Yo no estoy tan seguro que tuvieras esos niveles de seguridad. Entonces, hay que entender cuál es el modelo de seguridad pública en la ciudad, que parte primero de generar comunidad, de invertir en la gente, que no haya tanto enojo social, que haya condiciones mínimas de equidad. Esa es la inversión social. Segundo, claro que tiene que ver con las personas. Y tercero, pues la estrategia que se ha seguido también en materia de tecnología, de este sistema de cámaras que te permite ahora tener mucho más Ver Lamborghinis vigilada. corriendo por Reforma. Claro, eso seguramente quien ve esas fotos, pues se la va a pensar dos veces para andar tirando balas en la calle, porque sabe que lo vamos a atrapar. O no, Así es. depende. Si trae licencia, luego sale. Pero cuando menos eres exhibido y eres, se sabe que tú andas haciéndose en la calle, yo creo que la agencia se lo va a pensar dos veces. Entonces, hay que tener muy claro, bueno, pues cuál es la estrategia de desarrollo, cuál es la estrategia de seguridad, por qué se tienen los resultados y no pensar, no caer en el error, Carlos, de que es nada más un tema de policías y ladrones, porque ahí nos vamos a equivocar. Es un tema también que tiene que ver con la inversión en la gente, con generar condiciones mínimas de igualdad, con generar comunidad, formar comunidad, para que en la comunidad pues exista menos violencia. Pero también ahí es relevante la vinculación del gobierno de la Ciudad de México con el gobierno federal. ¿Qué dirías tú de la experiencia reciente de este trato entre el gobierno de la Ciudad de México, de filiación perredista, y un gobierno federal panista, que ha sido complicada? ¿Y qué enfoque propondrías tú para el futuro, independientemente de quién ocupe la casa presidencial? Tiene que haber una relación de mucha cooperación y se tiene que entender cuál es el papel de la Ciudad de México a nivel nacional, qué hacer con la ciudad. Yo creo que no estamos entendiendo, Jesús. Hace 2 años pasó una cosa fundamental como humanidad. La mayoría de los seres humanos vive en ciudades. En los próximos 40 años, el 75% de la población del planeta va a vivir en ciudades. Entonces debemos entender qué va a pasar también con nuestra ciudad y dónde la ponemos a nivel nacional. No podemos seguir
con esta estrategia de quitarle recursos, de acosarla, de que el jefe de la policía lo autoriza al presidente, que el nivel de deuda lo deciden los 500 diputados del país. Yo tenía que explicarle a diputados de Chiapas, a diputados de Sonora, de Chihuahua, cómo íbamos a construir la línea 12 del metro para que nos dieran este endeudamiento. Pero a lo mejor por eso no hay moreirazos acá. Estar pidiendo, y qué bueno, estar pidiendo, por ejemplo, 15 años después, que nos den el control de la educación. Ahora, Entonces, bueno, sí tendría que haber esta reforma. O sea, ¿qué tipo de relación? Pues donde se comprenda a la ciudad se le dé su lugar. Y en lugar de, pues, de tratar de asfixiarla, pues mandarla como punta de lanza a la estrategia de desarrollo nacional, que le apostemos a las ciudades. ahora, si uno ve las elecciones del PRD exitosas, las 3 en la Ciudad de México, ha sido con figuras nacionales. Cuauhtémoc Cárdenas, todos sabemos quién es, Andrés Manuel López Obrador fue el presidente del PRD, Marcelo Ebrard sí había tenido un puesto de secretario acá, pero había sido además, digamos, pues era mucho más vinculado con la administración pública federal, había sido senador, o sea, tenía como una trayectoria de mucho mayor visibilidad externa. Hoy sorprende que en el PRD los 3 candidatos que más se mencionan, aunque sabemos que son apenas suspirantes, serían tú, el doctor Mancera y la diputada de la asambleísta Barrales, son políticos muy de la ciudad. ¿Podrán con una figura, si el PRI les pone una figura más nacional o el PAN les pone una figura más nacional, no les va a faltar fuerza para ganar o incluso fuerza para gobernar? No, yo creo que la fuerza pues la tienes en la propuesta, y la fuerza te la va a dar el apoyo de la gente. ¿O no? Digamos, yo no veo que, yo por ejemplo en el caso de Beatriz Paredes, yo no veo cómo pueda ganar la Ciudad de México. Digamos, pues representa más bien al pasado, en una ciudad que es de vanguardia, que siempre está viendo hacia el futuro. Entonces la fuerza va a estar ahí, y qué bueno, yo creo que es una buena noticia. Digamos que no necesitas una figura nacional para que de repente venga a la ciudad, sino que ya la ciudad, la experiencia de 15 años de gobierno de izquierda ya te esté produciendo cuadros capaces de ponerse al frente de la Ciudad de México. Bueno, yo creo que es una buena noticia. Va a ser el ciudadano el que decida, ¿no? Así es. ¿Y cómo ves, digamos, los principales retos de convencer a un ciudadano que por más que hay datos buenos, como decía Jesús hace un momento, pues la alternancia siempre suena interesante? El efecto Peña Nieto, si continúan las tendencias de hoy en día, no va a ser trivial. Lo vimos en la elección del 2000. López Obrador ganó casi de milagro. Si Krill hubiera hecho un poco mejor su trabajo, la campaña hubiera durado 2 semanas más, a lo mejor pierde López Obrador. O sea, si te vas a enfrentar, si te toca esa responsabilidad, con una elección muchísimo más complicada. Ya la vimos en la intermedia, perdieron ustedes espacios que no habían perdido en mucho tiempo. En fin, ¿no hay ahí un riesgo más grande el que tú estás viendo? No, por supuesto que yo creo que va a ser una elección competida, pero a Peña Nieto no le va a alcanzar su efecto en la ciudad. Pero digamos, porque no, simplemente, pues, ¿cuál es la propuesta del PRI en la ciudad? Yo no veo cuál va a ser su... ¿Y tú sí ves inevitable a Peña como presidente? No, claro que no. Yo creo que cuando la izquierda decida a su candidato, y en particular si es Marcelo Ebrard, yo creo que es una candidatura muy competitiva. Yo no creo que esté decidido nada a estas alturas. Imagínate el derrotismo en el que estaríamos, pues, pensando que ya Peña Nieto vaya a ser presidente caminando, ¿no? Creo que falta mucho, y falta, pues, que se planteen cuáles son las propuestas de país que se van a tener. Pero en este sentido, combinando con la pregunta de Carlos, digamos, el argumento del PRD no solamente es el orgullo de sus años de gestión, sino también el combate de una ola nacional que puede ser muy poderosa. En este momento se ve realmente muy poderosa, no se puede desconocer las encuestas que salen publicadas hoy, por ejemplo, de Ulises Beltrán, que son realmente notables en cuanto a la fuerza del candidato del PRI en este momento, aunque sea todavía muy temprano. El candidato del PRD en este sentido no solamente tiene un adversario, digamos, local en la Ciudad de México, con el nombre que tú le puedas poner a tus adversarios en el PAN y el PRI, sino contra una corriente nacional que puede ser poderosa, ¿no?
Bueno, porque es la que hay ahora. Yo creo que va a haber otra corriente nacional que va a compensar esto. Es decir, falta todavía que salga el candidato de la izquierda y las campañas son justamente para eso, para contrastar proyectos, para ver quién es quién y la gente pues, que decida. Yo creo que va a haber una propuesta muy fuerte de la izquierda. La izquierda va a llegar sin duda con la mejor propuesta del 2012 y no como una teoría, como un grupo de ideas, va a llegar con propuestas muy concretas a partir de la experiencia de la Ciudad de México. Sí, con resultados concretos, con ejemplos, decir, bueno, esto ya lo hicimos en la Ciudad de México. La propuesta es que lo hagamos a nivel nacional. El tema de los programas sociales, es decir, poner por delante a la gente, entender que el gran problema de este país es la desigualdad. Apostarle a los jóvenes, tener niveles de seguridad como los que tenemos en la ciudad, en el resto del país, a partir de un modelo distinto, de no pensar que seguridad solo es policías y ladrones y más policías, más ejércitos, más armas. No, darles oportunidades a los jóvenes. Y si en este contexto el PRD piensa que sería mejor un candidato con más relevancia e historia nacional. Aquí tuvimos a Carlos Navarrete, también suspira a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. En algunas encuestas le va bien, no en todas, pero en algunas le va bien. ¿No sería como una alternativa para dar una batalla más frontal a lo que puede ser una elección de pesos muy pesados? No, yo creo que lo que se va a ver y lo que se va a decidir en su momento es cómo también la Ciudad de México le aporta al proyecto nacional. Yo creo que eso va a ser también importante y también, bueno, pues cómo logras, pues primero consolidar lo que tienes aquí y que eso te sirva de plataforma. Lo que y sería vamos a ver también es qué nos toca a cada quien en ese contexto, pues dónde nos toca participar a cada quien. Lo que sería muy saludable es que en el PRD de la Ciudad de México pudiera haber realmente un debate entre los distintos proyectos, las distintas trayectorias, porque creo que se nos frustrará el debate entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que ambos se habían comprometido a tener un debate frontal, un debate público, pues parece que ya los tiempos se comieron esa expectativa y no habrá tal debate. Yo creo que el PRD le debería a la ciudad pues una exhibición, una muestra de los distintos proyectos que pueden recoger sus siglas, ¿no? Sí, yo creo que sería muy bueno, es algo que tiene que hacer el PRD, que haya un debate como parte de, independiente cómo se seleccione, sí, sin duda que tiene que haber debate, estoy de acuerdo contigo. Pues Mario, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el siguiente lunes a la misma hora. Buenas noches. Barra de Opinión presentó